Es un gran privilegio la invitada que tenemos en el día de hoy y se trata de una profesional, da clases en Ceylon State University, la profesora Avi Chomsky. Bienvenida, un placer tenerla aquí en Con la Verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación. También un placer estar aquí. Como pueden ver, la profesora y escritora Avi Chomsky habla muy bien el español y eso a mí me llena de mucha satisfacción porque es una muestra de interés para nuestra comunidad latina, el cual muy particularmente yo aprecio. Avi, normalmente cuando comenzamos el programa nos gusta que nuestros invitados hagan una pequeña introducción. Sabemos que usted es una persona que la conocen muchas personas, pero nunca está de más que haga una pequeña introducción y nos hable un poquito de su background. Ok. Pues yo, como dijo Juan, yo soy profesora en la Universidad de Salem, Salem State University, desde el 97. Mi especialización es en la historia de América Latina y de las comunidades latinas en Estados Unidos y la inmigración de latinoamericanos hacia Estados Unidos. También enseño historia universal porque es parte de nuestro programa ahí que todos enseñamos. Antes de enseñar aquí, trabajé 7 años en otra universidad pequeña en el estado de Maine. Y antes de eso, hice todos mis estudios de universidad, maestría y doctorado en la Universidad de California en Berkeley. Y la primera vez que fui a California fue en el año 1976. Y en esa oportunidad yo me apunté a trabajar para un año con el sindicato de César Chávez, de los Campesinos Unidos, United Farm Workers. No sé cuánto conocen de esa historia de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, pero yo creo que es más conocido en California que aquí en Massachusetts. Pero desde principios de siglo, la mayoría de los trabajadores en los campos, en la agricultura de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, han venido de México o en menor número de Filipinas. Y siempre los trabajadores agrícolas han sido excluidos de las leyes que protegen a los trabajadores del país. Y eso ha sido por el gran poder de los agricultores, de los dueños de las plantaciones, y también porque los trabajadores han sido personas de color, muchos no ciudadanos, que no han tenido el poder político, la voz política para poder hacer reales sus derechos como trabajadores. Entonces, en los años 60 empezó un esfuerzo para sindicalizar a los trabajadores del campo, dirigido por un hombre chicano, mexicano, americano que se llamaba César Chávez. Y se logró muchas cosas durante los años 60 y uno de los métodos que utilizaron era tratar de crear un movimiento a nivel nacional en apoyo de sus luchas en los campos y de tratar de motivar a los consumidores en todas partes del país a apoyar su lucha, negándose a comprar uvas, lechuga, si los dueños no reconocieran al sindicato y no querían negociar con el sindicato. Así que utilizar el boicot como una arma política para apoyar las luchas de los trabajadores. Entonces yo trabajé con esa organización durante un año, del 76 al 77, y para mí fue una educación política muy importante, porque yo toda mi vida había vivido en Massachusetts hasta ese momento. Yo jamás había pensado de dónde vienen todas esas verduras y frutas que encontramos en el supermercado y cómo llegan aquí. Y me concientizó mucho ver que nosotros vivimos aquí, en general, en este país, vidas bastante cómodas, pero sin saber qué está detrás de todo lo que consumimos, todas nuestras comunidades que disfrutamos aquí. Uh-huh. Entonces, empecé a aprender español ahí, porque casi todos eran mexicanos. Empecé a aprender
la historia de los chicanos, de los inmigrantes, el trato que han sufrido los inmigrantes en este país, que han sufrido los latinos en este país, y cómo funciona realmente la economía de este país. Y yo creo que esa concientización es lo que me llevó a la universidad a estudiar español, a estudiar historia de América Latina, y que me ha formado como profesional y también como activista, porque sigo muy activa tratando de conseguir un cambio social para una sociedad y un mundo más justo. Qué bien, qué bien. Realmente todas esas cosas que me hacen a mí tener una gran admiración por usted. Un detalle que yo quiero saber, Abby, sabes que el programa se llama Con la Verdad y es muy importante y veo que a usted le gusta y de una u otra forma se identifica con ese nombre porque le gusta la verdad de las cosas. Sí, y es muy evidente por esa visión que tiene. Sé que usted, por fuerza, por lo que ya sabemos de la idiosincrasia de la nación, muchas personas la deben ver con muy buenos ojos, pero otras personas quizás no la vean con tan buenos ojos. Toma realmente de una entereza muy profunda para poder tener la determinación de hacer las cosas que usted hace, porque no muchos realmente toman esas acciones. Y yo quiero realmente públicamente felicitarla, porque se requiere de mucho coraje, se requiere de mucha entereza y de un principio muy sólido realmente para tomar la decisión de poder ayudar a los que más lo necesitan. Bueno, realmente yo no creo que las personas como yo, en mi posición, nosotros no somos los que tenemos que demostrar o manifestar valor para hacer esas cosas. Porque si yo trabajo, por ejemplo, con comunidades colombianas en Colombia, Sudamérica, afectadas por la minería del carbón. Y algunas personas aquí lo saben porque aquí en Salem, nuestra planta de electricidad importa todo su carbón de Colombia. Entonces, cuando yo voy a Colombia y tengo relaciones muy fuertes ahora con las comunidades afectadas por la minería del carbón, ellos son los que realmente tienen el valor de enfrentar el sistema, pero ellos también es que yo no sufro nada, yo tengo muy buen trabajo, mi casa, mi vida, yo vivo muy bien aquí. Si quieres ver valor, tienes que ver a las personas que realmente están en la lucha, las personas que han perdido sus casas para la expansión de la minería, que han perdido sus pueblos, sus comunidades, sus tierras, que no pueden sobrevivir, que viven con el miedo de los paramilitares que los quieren matar por tratar de levantar la voz y protestar. Aquí en Estados Unidos creo que no requiere mucho valor, porque no sufrimos. Es cierto. Tiene toda la razón, Abby. Pero la realidad es que muy pocas personas toman esa decisión en esa situación de comodidad, de bienestar, de bondad, que como muy bien usted dice, yo estoy muy bien, yo tengo un muy buen trabajo, yo gano bien, no estoy comparado económicamente a esas personas que en esencia son los que más valor tienen, que son quienes más sufren. Pero del otro lado, muy pocas personas que están en una posición cómoda realmente toman la decisión de defender los más pobres. ¿Entiende? Entonces a eso me refiero de ese valor, y para mí tiene un gran valor porque usted es de lo que está en una posición de comodidad, mas sin embargo lucha por quienes no lo están. Y a eso me refería. Bueno, gracias, pero todavía no estoy totalmente de acuerdo. Okay. Porque yo creo que las personas que vivimos muy cómodamente, sí hay una atracción a ser muy ciegos, a no darnos cuenta de cómo funciona el mundo y por qué tenemos esta vida tan cómoda. Sin embargo, yo creo que
las personas ciegas también sufren porque no ven. Y yo no quiero vivir con esta falta de entender. No quiero vivir sin entender mi mundo y cómo funciona. Es cierto. Un asunto, Avi, con relación a esa ceguera. Yo estoy tratando de entender mejor la cultura, la esencia, la forma de pensar, y para mí me crea mucha curiosidad y estoy permanentemente en la búsqueda de esa respuesta. ¿Existe una ceguera porque realmente no se puede ver o no se quiere ver? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que son las dos cosas, porque primero no es tan fácil ver, porque toda nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación, nuestros políticos, todas las estructuras de nuestra sociedad están creadas para que no veamos. Entonces requiere un esfuerzo empezar a cuestionar las cosas que están escondidas o que la manera en que se les ha presentado la historia del país. Y te voy a dar un ejemplo. En mi clase de Historia Universal hemos leído un libro sobre la fundación del Estado de Israel y la expulsión de los palestinos para fundar el Estado de Israel. Y mis estudiantes, al leerlo, decían, pues esto está muy mal y cómo pueden los israelitas vivir en un país donde existe por la expulsión de su población y cómo pueden aceptar la fundación de su país si saben que solo existe porque han podido destruir y expulsar a la población que vivía ahí antes. ¿Cómo pueden aceptar eso? Y les dije, pero no es igual que lo que hemos hecho en este país. Y es que no se da cuenta. En un sentido, todos saben que esto era un país de indígenas antes de llegar los blancos, los ingleses, pero así no aprendemos la historia así y es difícil cuestionar las cosas que uno siempre ha pensado, ha sabido. Así que yo creo que es más fácil no saber por muchas razones, pero que también yo creo que una vez empiezas a abrir los ojos, te vuelve como más difícil no saber, porque es vivir una contradicción. Totalmente. Evidentemente veo por qué usted escogió esa materia, la materia de historia, para dar luz y poner en contexto a la humanidad. Exacto, sí. Qué bien, qué bien. De hecho, vamos a hablar de muchas cosas más interesantes en el cual está la profesora y escritora Abby Chomsky. Vamos a hablar de lo que es la situación de aquí en la ciudad de Ceylon, de haber sido clasificado nivel 4. Yo sé que hay muchas ideas interesantes que tiene la profesora. También vamos a hablar de unas excursiones, si pudiese decirse, con estudiantes a diferentes países. Acaba de regresar de Cuba, va a Colombia y así sucesivamente. Vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Hola amigos de la ciudad de Ceylon, les habla Rosario Ubiera Minaya y les invito que por favor no se pierdan el programa Con la Verdad, un programa que como su título lo dice, nos trae información que viene con la verdad, que viene con la información que de verdad necesitamos para nuestras vidas, desarrollarnos aquí en nuestra comunidad. Por favor, apoyen el programa, es muy importante que lo vean y le den seguimiento a la información que se presenta. No se lo pierdan. Nuestra estrategia para este momento es aprenda el idioma. Si estás en una comunidad donde el idioma es el inglés oficial, mi recomendación es que hagas los intentos mínimos por aprender el idioma de la comunicación. Si estás acá, el inglés es muy importante. Una de mis recomendaciones es la disponibilidad para aprender. Atrévete,
Aprende un poquito de inglés hoy, un poquito de inglés mañana. Al conocer un poco más del inglés, vas a poder leer y trabajar más directamente con tus hijos. Eso te va a permitir ser el padre o la madre del año. Anímate, aprende un poco de inglés cada día. Lo tienes a tu alrededor y disponible para ti. Aprende inglés hoy. En el día de hoy tenemos a la profesora y escritora Avi Shonsky y para mí es un verdadero placer tenerla aquí. Como ya han podido ver en la primera pausa, es bien fácil realmente hacer un programa con ella porque fluyen las palabras, fluyen las ideas con mucha facilidad. Y en este momento quería compartir su impresión con relación a la situación que estamos teniendo en las escuelas de la ciudad de Ceylon, de haber sido clasificado en nivel 4. ¿Y quién mejor que usted, que conoce bien el contexto general, social, del porqué de las cosas, a hablar de este tema? Me interesa mucho que usted pueda decirme su opinión del por qué hemos llegado a ese nivel y qué deberíamos hacer para mejorar esa condición. Sí, tengo mucho que decir acerca de ese tema. Voy a tratar de hablar de diferentes perspectivas. Primero, creo que si miramos la historia, digamos, de los últimos 50 años de la inmigración latinoamericana a Estados Unidos y las experiencias que han tenido los inmigrantes latinoamericanos, los niños latinoamericanos en las escuelas de Estados Unidos, en el sistema educativo de Estados Unidos, se ve que en términos generales han luchado mucho los niños hispanoparlantes y latinoamericanos en el sistema escolar. Y hay varias razones por eso. Pero también quiero decir que no debemos estar sorprendidos que el nivel 4 se ha asignado a distritos y a escuelas donde hay muchos niños hispanoparlantes, latinoamericanos, de origen caribeño latinoamericano, que esos son las escuelas y los distritos que han recibido la calificación de nivel 4. Pero tenemos que entender también por qué. Y si queremos mejorar el sistema educativo para que realmente eduque a todos los niños y les dé oportunidades iguales a todos los niños, hay que empezar con entender qué es la situación y realmente yo sé que en la ciudad y los representantes de la ciudad no quieren culpar a los niños hispanoparlantes por la clasificación, por el hecho de que se ha recibido la clasificación del nivel 4. Pero reconocer que los niños hispanoparlantes en ningún caso han podido llegar al mismo nivel que los estudiantes blancos en los MCAS, no podemos negar eso. Tenemos también que entender que eso es parte del problema de nuestro sistema educativo. Y no son solo los niños hispanoparlantes. O sea, el lenguaje tiene algo que ver, pero para mí no es la raíz. Claro, porque los estudiantes africanoamericanos también sufren en nuestro sistema educativo y no llegan a los niveles de los niños blancos. Y si lo puedes ver en
cómo salen los resultados del MCAS, lo puedes ver en quiénes son los niños, ¿cómo se llama? La deserción que existe. Deserción, los que dejan la escuela antes de terminar la escuela secundaria, el high school, en la raza y de dónde vienen los niños tiene mucho que ver con eso. Pero no, debería decir, no es la raza, sino el sistema racial que tenemos en este país, que realmente es un sistema discriminatorio, que no da iguales oportunidades desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Las personas de color en este país no tienen las mismas oportunidades. Y el sistema educativo tiene muchas maneras en que margina a los estudiantes de color y privilegia a los estudiantes blancos. Eso es lo que tenemos que entender si queremos cambiarlo para realmente dar oportunidades iguales a todos los niños. Es interesante realmente cuando uno escucha siempre, porque este es un país donde se establecen muchas leyes y se habla de igualdad de oportunidades, y se habla mucho de la efectividad en las cosas, pero ahí entra nuevamente la palabra que más nos gusta a nosotros, que es la ceguera. La ceguera. Existe definitivamente una ceguera y yo pienso también que hasta cierto punto no solamente la ceguera, sino cierto problema de audición. Porque a veces las cosas no se ven, pero si se escuchan, quizás las cosas comenzaran a cambiar un poquito. Si se escucha y se estudia un poquito más la historia, la esencia de las raíces y demás, las cosas pudiesen ser mejor. Con relación a toda esa situación, pienso que se pudiese decir que quieren navegar en dos aguas, lo que nosotros llamamos como una doble moral en ese aspecto. Porque evidentemente hay un aspecto que debe de ser visto desde el punto de vista global y un contexto. ¿Usted piensa que se debe tomar en consideración las raíces definitivamente para que un joven pueda tener mejor productividad y más efectividad en sus estudios? ¿Usted entiende eso? Sí. Voy a darte un ejemplo para tratar de clarificar qué pienso sobre eso. Tenemos un sistema de educación muy desigual en el país. Hay un sistema de educación privada, con escuelas privadas, donde la gran mayoría, que son muy costosas, donde la gran mayoría de los estudiantes vienen de familias muy bien acomodadas, con mucho dinero, que pueden, no solo que pueden pagar lo que hay que pagar, pero que saben cómo manejar el sistema para tener acceso a esas escuelas. Y tenemos una escuela de esas en Marblehead, no muy lejos de aquí, por ejemplo, el Tower School. Y si vas al Tower School, y mi hijo asistió al Tower School, así que no estoy hablando en contra de esta escuela, es una escuela muy, muy, muy buena. Solo fue 2 años, pero... Muy buena, pero muy, muy exclusiva. Muy, muy, muy exclusiva. Y para profundizar el ejemplo, cuando yo iba a la escuela a buscar a mi hijo, yo era la única persona que no andaba en una SUV grande. En una jipetona, como dicen en Latinoamérica, una buena jipeta. Luego, así que esa es una parte de nuestro sistema, las escuelas muy exclusivas. Segundo, tenemos un sistema de educación pública que también es muy dividida. Tenemos ciudades blancas, como digamos Weston, Wellesley, Newton, donde la población es en su gran mayoría blanca, donde las casas son muy caras y casi no hay apartamentos, y donde la gran mayoría tiene mucho dinero,
donde se invierte mucho en las escuelas y donde hay un sistema de educación pública muy buena, que da muchas oportunidades a los niños que van ahí. Y se puede señalar esas escuelas porque son los que participan en el programa de METCO. El programa de METCO que reconoce esa desigualdad en nuestras escuelas públicas y da a unos pocos estudiantes de las áreas urbanas de Boston, casi todos de Boston, que se reconoce que no tienen acceso a buenas escuelas en Boston. Y dan cierta oportunidad. Y les dan la oportunidad, pero a muy pocas, asistir a esas escuelas de élite en los pueblos como Lexington, Newton, Wellesley, Weston, Marblehead, las escuelas públicas. Pero es bien limitado realmente esa accesibilidad. Sí, hay lista de espera con miles y miles de niños o familias que quieren participar, que no pueden. Pero el mero hecho de que exista esa posibilidad demuestra que los que organizan el sistema están conscientes de que hay una desigualdad muy grave en las escuelas. Luego hay comunidades mucho más pobres donde vive la gran mayoría de la población latina y negra de este país, la población inmigrante, donde no tienen la base de esas casas grandes y los impuestos que se pagan sobre la propiedad, impuestos locales que son la mayor fuente de financiación para las escuelas. Y eso explica la diferencia entre las escuelas en las comunidades ricas y las comunidades pobres, donde no tienen los recursos para invertir en las escuelas. Y Salem no es el peor en ese sentido, pero sí, si tú miras la financiación de las escuelas, Salem tiene mucho menos que tienen comunidades ricas. Así que aún en el sistema público, más o menos se está pagando, los que tienen más pagan más y consiguen mejores condiciones en sus escuelas. Se pagan más a los maestros. Y los mejores maestros quieren ir a donde pueden darles más recursos. Claro, evidentemente. Pero también hay otro problema que se está empeorando mucho a la situación. Y esas son las reformas educativas. Y yo diría que las reformas que se están llevando a cabo desde el No Child Left Behind, en vez de mejorar la situación, están empeorando la situación. Y te voy a explicar por qué. El propósito de las reformas es más o menos castigar, implementar un sistema de evaluación, de examinación de todos los niños y luego castigar a los maestros de los niños que no sacan buenas notas en las examinaciones o no superan las evaluaciones. Si yo soy una maestra que salgo de la universidad y quiero ir a enseñar y veo que si voy a una ciudad pobre donde muchos de los niños no van a salir con buenas notas en los exámenes, a mí me van a castigar. Yo voy a perder el trabajo, voy a perder pago, voy a perder oportunidades. Si voy a una comunidad rica donde todos van a salir con muy buenas notas, me van a premiar. Entonces, realmente yo no tengo la opción, aunque quiera ir a trabajar con niños con menos recursos, no puedo porque yo también voy a sufrir las consecuencias. Entonces, en vez de minimizar las diferencias entre los sistemas ricos y pobres, la acentúa más. Sí, la acentúa más. Es tremendo. Es bien difícil, o sea, da la impresión como si fuese un laberinto sin salida. Da la impresión, sí. Porque si no existen profesionales bien calificados, porque el mismo sistema hace que se vaya segregando. O sea, como usted dice, un buen profesional quiere ir donde se le pueda dar mejor compensación, donde se le pague mejor, donde no vaya a estar en el riesgo de ser cuestionado por los resultados y demás. Y hay una historia de esa segregación también que creo que es importante entender, porque supuestamente desde los años 60, 70,
no puede existir la segregación en las escuelas. Supuestamente por la ley ya no existe. Antes sí existía. Desde finales del siglo XIX hasta mediados o casi finales del siglo XX existía por ley. Ahora no existe por ley. Pero si tú miras cómo implementaron las leyes de desegregación, puedes ver que realmente no lograron su objetivo de desegregar. Solo crearon un nuevo sistema de segregación en las escuelas. Porque en el área de Boston, por ejemplo, hay muchas áreas alrededor de Boston, esos suburbios acomodados, ricos, donde toda la población es blanca. Luego, en Boston, había una población mezclada entre blancos y negros y escuelas segregadas. O sea, los blancos iban a unas escuelas, los negros a otras escuelas. Cuando se implementó la desegregación, se hizo solo en Boston. No tocó a los suburbios blancos. Entonces, el resultado del busing, ¿no?, de mandar a los niños a diferentes escuelas, en vez de mejorar la situación en Boston, empeoró la situación para muchos, porque ya los niños no podían ir a las escuelas cerca de sus casas, tienen que coger un bus y estar 45 minutos, no saber a qué escuela le van a dar cupo para su hijo. Y las familias blancas, que tenían otras posibilidades y que no querían realmente la desegregación, y no querían sobre todo una desegregación tan desorganizada y sin recursos y sin buenas escuelas, se fueron. Y si miras la población, la distribución racial de la población de Boston, cuando empezó la desegregación, empezó también el fenómeno del white flight, la voladura de los blancos. ¿Cómo se dice? El vuelo de los blancos, que se fueron de Boston. Y ahora ha quedado Boston, tiene desegregación por ley en los libros de las leyes, pero las escuelas son todos de estudiantes de color porque los blancos se han ido totalmente de para acuerdo los suburbios o han mandado sus hijos a esas escuelas privadas de las que hablamos. Así que realmente no ha habido una desegregación. Y los programas que están implementando ahora para supuestamente mejorar las escuelas, yo veo que son un programa para empeorar aún más las escuelas pobres, donde van los niños pobres, que son en su mayoría niños de color. Yo quiero que vayamos a una pausa, Abby, y cuando regresemos, sigamos ahí mismo, porque realmente en este momento, en el plan que se está haciendo, hay algo que toca ese tema precisamente, y es el famoso, la escogencia de las escuelas. Y vamos a seguir justamente ahí cuando regresemos. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Llama a tus amigos, llámalos ahora y dile lo bueno que está el programa Con la Verdad, donde puedes enterarte de todo lo que está sucediendo en Salem y en el mundo en materia de cultura, educación y, cómo no, de aprender a ser una mejor comunidad. Amigos y hermanos, les invito a que estén en sintonía siempre con la verdad, para que estén siempre orientados y puedan educarse cada día más de lo que pasa en nuestra comunidad. Gracias. En el día de hoy tenemos a la profesora y escritora Abby Shonsky y estamos hablando de diferentes cosas que son de mucha importancia para nosotros como comunidad. Y estábamos mencionando antes de irnos a la pausa de las recomendaciones que están haciendo para poder cambiar el nivel 4, y una de ellas tiene que ver mucho con lo que usted mencionaba, de lo que pasó en Boston, y es el asunto de School Choice, que es la escogencia de las escuelas y demás. ¿Qué te parece, Abby, esa medida, esa recomendación? ¿Piensas que va a ser beneficioso o va a ser perjudicial? Pues, como yo lo entiendo, no han llegado todavía a una propuesta fija sobre eso, pero lo que se está hablando no me parece muy lógico,
porque los problemas que existen en las escuelas de Salem existen en todas las escuelas y afectan a todos los niños. Y ahora el sistema que tenemos lo llamamos uno de school choice, solo dentro de la ciudad de Salem, pero choice, o sea que los papás pueden escoger cualquiera de las 7 escuelas elementales para sus hijos. Y no entiendo realmente la lógica en la propuesta de disminuir las selecciones y limitar a los padres a las 2 escuelas que están más cerca de sus casas. Supuestamente eso va a dar un balance, lograr un mejor balance socioeconómico en las escuelas. Pero si los barrios de Salem, como en todas las ciudades, están divididas por raza, etnicidad y recursos, yo no entiendo cómo la propuesta va a llegar a más balance. Pero por encima de eso me parece que es evitar, que esa propuesta evita lo que son realmente las raíces del problema. O sea, mover un niño de una escuela a otra no va a darle más oportunidades, no va a dirigirse a lo que son los problemas que están enfrentando los niños en las escuelas, no va a mejorar ninguna escuela. Es como decimos en inglés, rearranging the chairs on the deck of the Titanic. O sea, están organizando las sillas en el barco ese del Titanic. Sí. Para que se hunda. Sí, para que se hunda en un sitio, en un espacio diferente. Para mí, una de las cosas más importantes que se debe estar pensando en la ciudad de Salem ahora es la cuestión del lenguaje. Porque si tú miras en esas escuelas privadas ricas o en las escuelas públicas ricas de las que te he estado hablando, todos tienen muy buena programación de lenguaje y de enseñar una segunda lengua en esas escuelas, porque los padres ricos saben que para salir adelante en el mundo del siglo XXI, que es un mundo globalizado, el bilingüismo va a ser clave. Totalmente. Y el poder manejar 2 lenguas y vivir en 2 culturas va a ser una ventaja increíble para sus hijos. Ellos no lo tienen. Son monolingües en el inglés y monoculturales en lo anglosajón. Pero lo que quieren para sus hijos es ampliar eso y que sus hijos tengan acceso a otra lengua y otra cultura. Y entonces en esas escuelas hay muy, muy buenos programas de lenguaje y cultura extranjero, como lo llaman. O sea que en otras palabras, ahí tienen espejuelos bien puestos, o sea, pueden ver las cosas mejor. No existe tanta ceguera, porque entienden que es beneficioso para sus hijos poder tener diferentes idiomas para poder tener mejor resultado en un mundo globalizado como el que estamos. Bueno, sí, en ese sentido tienen menos ceguera, pero donde diría que tienen más ceguera es que, por ejemplo, una persona me estaba contando que mandó su hijo a México en un programa donde vivía con una familia mexicana para aprender el español, donde podía hablar español. No hay que ir a México para hablar español. Claro que por no. eso hay otro tipo de ceguera que, claro que lo sí. que no quieren reconocer son las comunidades hispanoparlantes que están aquí mismo en este mismo país, Claro. a pocas leguas de sus propias casas, pero de eso quieren estar ciegos. Aquí en Salem... Vamos a hacer otro programa de eso solamente, en otro momento. Aquí en Salem, yo creo que una de las raíces de los problemas es que el sistema escolar ha visto a los estudiantes hispanoparlantes el poder español, hablar español de sus estudiantes como un déficit. Jamás lo han visto como una ventaja. Algo muy importante que llevan los niños dentro de sí, que traen a las escuelas, que es como si por casualidad viviéramos en una comunidad con
con genios en matemáticas. Y en vez de decir, wow, qué bien, podemos hacer programas avanzados en matemáticas porque tenemos tantos niños que saben muy bien las matemáticas, decimos, no, las matemáticas no importan porque no nos gustan los niños que lo hacen bien. Así que yo creo que tenemos la posibilidad de crear un sistema revolucionario de educación aquí en Salem, Totalmente. de educación realmente bilingüe, bicultural, para permitir a los niños a adelantarse no solo en inglés. Y decir que vamos a valorar el español no quiere decir que no vamos a valorar también el inglés. Claro que no. Es abrir las puertas de un bilingüismo real, que es lo que se va a necesitar para vivir en el mundo del siglo XXI, en este país del siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Y yo también veo los resultados. Bueno, mira lo que le pasa a un niño que habla español. Llega a la escuela, tiene que aprender inglés, claro. Tiene que no hablar español, no tan claro, porque no. Los niños que hablan solo inglés no tienen la oportunidad de aprender español tampoco. O sea, estamos como forzando el monolingüismo. Luego llega al 5º grado, al 7º grado, se empiezan las clases de español. ¿Qué pasa a los niños que ya hablan español? Van a las clases de principiantes, empiezan a aprender, hola, mi nombre es rojo, azul. Ellos ya saben eso, ellos podrían, y luego llegan a la universidad, no saben leer y escribir en su lengua materna. ¿Por qué? Es una pérdida tan grave, tan importante. O sea, evidentemente, el sistema actual, por lo menos para nuestra comunidad latinoamericana, es un sistema, se pudiese decir, fallido en ese aspecto, evidentemente. ¿Por qué? Porque los resultados están ahí de la deserción que está habiendo en cada una de las escuelas. Es inmenso, es increíble el sinnúmero de jóvenes latinos que tienen que desertar porque las oportunidades no están. Y no solamente eso, sino el aspecto emocional, cultural, de entender el contexto general de pobreza, de dificultades que tienen los padres. Eso es crítico para poder tener éxito. Entonces, veo, Abby, que tienes un libro que me resulta interesante y veo que el título dice, nos quitan nuestros trabajos. Nos quitan nuestros trabajos. ¿A qué te refieres, Abby, con relación a ese tema, a ese título? Nos quitan nuestros... ¿Tendrá que ver eso con lo que estamos hablando? Sí, tienes que leer también el subtítulo para entenderlo bien. Hay 20 mitos sobre la inmigración. Sí, o sea, el título, nos quitan nuestros trabajos, es algo que se escucha mucho sobre los inmigrantes, pero es un mito. O sea, no quiero solo leer nos quitan nuestros trabajos como si fuera el título, porque claro, parte del título es enfatizar que es un mito. Y hay muchos mitos sobre la inmigración y eso también tiene que ver con la ceguera de que hemos estado totalmente hablando. Y eso es parte también desafortunadamente de una doble moral. O sea, por un lado, evidentemente sabemos, y eso pasa en muchos países del mundo realmente, por un lado hay trabajos que no quiere hacer cierta porción de la población y tiene que hacerlo otras personas. Como por ejemplo en nuestro país pasa algo parecido. O sea, es un problema global, mundial y que quede claro. O sea, no es un asunto exclusivamente de Estados Unidos, es un asunto que pasa mundial. Pero estamos aquí ahora en este momento. En nuestro país, con relación al corte de la caña, los dominicanos no quieren realmente cortar la caña. Entonces tienen que ir los haitianos y existe esa situación. Entonces, háblame un poquito del concepto de este libro, por favor. Bueno, el libro empezó en el año 2006, cuando hubo los primeros manifestaciones para los derechos de los inmigrantes del 1 de mayo. Y
Este fue un movimiento que empezó en California, en Los Ángeles, pero se difundió por todo el país. Y al finales de abril me llamaron que iban a hacer una manifestación aquí en Salem también. Y el tema de ese día, de 1 de mayo, era un día sin inmigrantes. ¿Qué pasaría? ¿Quiénes son los inmigrantes? ¿Dónde están escondidos en toda la sociedad? ¿Y cómo funcionaría la sociedad sin los inmigrantes? O sea, decir a todos los inmigrantes que no asistieran a la escuela, que no fueran al trabajo, para ver cómo ¿cuál funciona es el esta efecto? sociedad ¿Cuál efecto? sin los inmigrantes. Entonces se hizo una protesta aquí en el centro de Salem, en Riley Plaza, delante del correo, de la oficina de correos. Y aquí en Salem era mucho más pequeño que en Los Ángeles, en otras ciudades grandes, pero sí tuvimos una presencia. Y el día siguiente estaba en mi oficina. Estaba escuchando a algunos estudiantes blancos que estaban hablando de las manifestaciones y uno decía, pues yo no tengo nada en contra de los inmigrantes, pero sí estoy en contra de la inmigración ilegal. Y mis antepasados llegaron aquí, ellos hicieron todo lo que tenían que hacer para llegar aquí legalmente y yo no entiendo por qué los inmigrantes de hoy no quieren hacerlo de la manera en que se debe hacer, como hicieron mis padres, abuelos, antepasados. ¿Por qué tienen que hacerlo ilegalmente? Nosotros lo hicimos legalmente. Y lo estaba escuchando y pensé, cuando él dice nosotros lo hicimos legalmente, está hablando, lo que quiere decir es nosotros los blancos. ¿Por qué? Cuando hablamos de este país como un país de inmigrantes, cuando hablamos de la historia de inmigración y cuando los blancos se ponen muy orgullosos porque sus papás vinieron legalmente, están evitando una gran parte de la historia, que es que las leyes de inmigración y ciudadanía, por más de la mitad de la historia de este país, eran solo para los blancos. Totalmente. Las leyes decían, los blancos pueden venir aquí legalmente y los que no son blancos no pueden. O sea que era muy fácil para los blancos venir aquí legalmente porque la ley decía que la inmigración se restringía a los blancos y la ciudadanía también se restringía a los blancos. Pues eso es la historia. No podemos cambiar la historia, pero tampoco nosotros los blancos deberíamos estar muy orgullosos de que somos producto de un sistema injusto que privilegiaba a los blancos. Exactamente. O sea, no podemos, tampoco debemos estar avergonzados porque nosotros no hicimos esa historia, pero somos productos de esa historia y debemos saberlo, reconocerlo y no culpar a los que no tuvieron los privilegios que... Pero entonces, pero no dije nada porque no quería empezar a pelear con mis estudiantes ahí en la oficina. Claro, Volví claro. a la casa, abrí el periódico y se habían hecho algunas entrevistas sobre las manifestaciones y una persona blanca de Peabody salió en el Salem News que decía lo mismo. My ancestors came here the right way. Entonces dije, bueno, ser más productivo, voy a escribir una carta al periódico y explicar por qué esa frase realmente no aplica realmente. No aplica. Entonces publiqué la carta y 2 días después recibí una llamada de una editora de Beacon Press, una casa editorial en Boston. Y me dijo, mira, tu carta ha estado circulando por el internet y nos gustó mucho y estamos buscando a alguien que nos escriba un libro sobre la inmigración y queríamos hablar contigo a ver si lo quieres hacer. Era la primera vez que he publicado varios libros, pero es la primera vez que se me acerca un editor para pedirme un libro. O sea que usted hizo uso de sus facultades de una buena profesora de historia. Y les refrescó la memoria en cuanto a que nos quitan nuestros trabajos y que es verdaderamente un mito, no una realidad. Sí, pues el primer mito que enfrenté en el libro era eso de que nuestros antepasados vinieron aquí legalmente. Pero uno de los mitos muy importantes es que se dice que los inmigrantes quitan los trabajos a los ciudadanos. Ese es
escogimos ese para el título del libro, ese mito, porque se habla tanto de eso. Se publicó primero en inglés en el 2007 y cuando empecé a hablar públicamente, a dar charlas, a aparecer en la radio, en la televisión, muchas personas me decían, pues necesitamos una versión española de ese libro. Y empecé el proyecto, me costó varios años, pero por fin encontré cómo traducirlo y publicarlo en español también. Estoy muy contenta. Ese es un proyecto que tengo aquí Con la Verdad, de poder producir este programa en ambos idiomas. O sea que necesito voluntarios que puedan hacer el voiceover en inglés, de tal manera de que todos puedan empaparse de las ideas, de la visión, y quizás eso traiga un poquito de luz realmente a toda la comunidad. Porque una de las cosas que estoy totalmente convencido es que no solamente la comunidad latina tiene que aprender muchas cosas de aquí, sino que ya quienes están aquí deben de aprender muchas cosas de la comunidad latina para poder ser exitosos. Es una necesidad inminente en este momento. Y para eso necesitamos más personas bilingües que puedan hacer ese trabajo. Y cuando empecé a buscar ayuda en la traducción, lo que me di cuenta es que en este país no formamos personas bilingües capaces de hacer traducción. Y tuve que ir a otros países latinoamericanos, donde la primera lengua es el español, pero donde han encontrado la forma de formar personas bilingües que hablan muy bien, perfectamente el inglés, que pueden leer y escribir en inglés y que trabajaron conmigo en la traducción. Ahora mismo yo pienso que siempre pensé, ¿por qué Abby no está participando en uno de los grupos formalmente? No sé si no le invitaron, nunca llegó a usted una invitación de que participara en uno de los grupos, porque yo pienso que usted sería una persona sumamente valiosa en este momento. Esto es un momento decisivo, histórico, aquí en la ciudad de Ceylon desde el punto de vista de la educación, y una de las cosas que me gustaría es, tan pronto se comience a debatir esa situación, quizá en el comité escolar, poder nosotros estar en el público y poder emitir formalmente opiniones. Yo creo que usted sería una persona sumamente valiosa en este momento. Entendemos ya ese síndrome de ceguera y de no querer escuchar y demás, pero solamente con la repetición y con la demostración de que sí personas entienden realmente todo ese panorama, eso va a ayudar de una u otra forma. Quizás comienzan a ver un poquito mejor las cosas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Abby, para mí ha sido verdaderamente un placer tenerte aquí. Yo quiero que dediques unos minutos más y puedas hacer una exhortación a la comunidad latinoamericana y en general, porque como te dije, espero muy pronto poder tener el programa en los dos idiomas. La idea surgió por la necesidad que tiene nuestra comunidad de uno llevar información de relevancia, de importancia, para poder elevar un poquito más nuestro nivel. Esa es la misión. O sea que tenemos muchas cosas en común. Yo sé que esa es parte de tu misión y realmente me satisface mucho tenerte aquí. Yo quiero que por favor dile algo a la comunidad latina, que sea de aliciente, que sea de esperanza. Bueno, yo creo que estamos en una coyuntura histórica importante en la ciudad de Salem con la cuestión de las escuelas. Me parece que las normas que están saliendo del gobierno federal para la supuesta mejora de las escuelas no nos van a ayudar. Pero también es un momento en que podemos levantar la voz y realmente proponer algo que va a beneficiar a la ciudad, a los niños de la ciudad, a los niños hispanoparlantes de la ciudad. Pero creo que lo tenemos que hacer desde fuera y no desde dentro del sistema. Pero creo que sí hay espacio para hacerlo desde fuera, para realmente promover una visión de una educación adecuada y buena
para nuestros hijos aquí. Qué bueno, qué bueno. En el día de hoy tuvimos a la profesora y escritora Aviva Avichonsky, y para mí fue un verdadero placer. Avi, espero que no sea la última vez, esperamos tenerte muchas veces más y que seas una colaboradora de Con la Verdad. De la misma manera puedes contar conmigo, porque no tocamos eso, en otro programa lo vamos a hacer, de los movimientos y grupos de estudiantes indocumentados, que no tocamos ese tema, pero sí te vamos a tener próximamente en una nueva entrega de Con la Verdad. Muy bien, me alegro mucho. Esperamos verlo el próximo lunes a las 8 de la noche, los jueves a las 12 del mediodía y los sábados a las 4:30 de la tarde por el canal 3 de Comcast. También pueden vernos en la red de YouTube, en Twitter, Uno con la Verdad. Esperamos verlo nuevamente. Que Dios les bendiga. Ay, amor, este corazón nunca se cansa de quererte día y noche. Ay, amor, tierno como un soplo de verano, no se dobla ni se rompe. Pasarán los meses y los años, pasarán los cielos y el cantor, pasará la tierra con su agenda de sol, pero nunca pasará este amor. Ay, amor, este corazón solo se hidrata con los besos de tu... Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado, y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado, y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo busco el tiempo para ti. Vaya manía de estar a tu lado, y lo eterno cabe en tu minuto enamorado. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón, y tan solo vives tú.